En 1939, Harry Oster es un niño judío checo de Praga. Y en 1939, República Checa es anexada a la Alemania nazi. Empieza en Praga también un odio desmesurado contra los judíos, desde su prohibición a lugares públicos, tiendas, comercios, hasta parques, luego tener que llevar la estrella de David en el hombro o en el brazo para poder ser identificados, hasta su reclusión luego en guetos y su hacinamiento, como el gueto de Cracovia, donde en un lugar donde cabían solo 3.000 personas metieron a 15.000 personas, y por fin, y por último, su deportación a campos de concentración. Harry nace en 1929 en Praga. En la década de los 30, Praga es una ciudad tranquila, con inviernos fríos. Cerca había una montaña donde Harry solía ir todos los inviernos a esquiar con su familia. Se vivía la vida de la Europa del modernismo. Durante la ocupación nazi y antes de su deportación, Harry, viendo toda esta historia desde los ojos de un niño, tenía una perrita llamada Dasenka. Le pidió a su perrita que por favor no se escapara y él comenta que afortunadamente su perrita se murió antes de que fueran deportados, porque él pensaba que como era una perra judía, si se escapaba o se quedaba sola, nadie la iba a querer. Un día a casa de Harry Oster les llega un papel que dice que tienen que presentarse a la estación de tren porque van a ser movidos. Con este nivel de odio y este control que tenían sometidos a los judíos, obviamente les daba miedo no asistir, solamente sabían que iban a ser trasladados a algún sitio, no sabían ni para qué ni cuál era la intención. Les dicen que solo pueden llevar una maleta, empacan todos los objetos de valor y se los llevan. Al llegar al campo, se los quitan. Esto de la maleta lo hacían los alemanes con la intención de que la gente empacara cosas de valor para luego en el campo posteriormente quitárselas y utilizarlas pues para sus propios fines. Las joyas iban pues al Banco de Alemania, los zapatos luego los usaban para otras cosas, etcétera, etcétera. Son así deportados al campo de Terezín, un campo de trabajo forzado. Lo transportan en trenes de ganado hacinados. Cuando llegan al campo son divididos entre hombres, mujeres y niños. Esto con la intención de que yendo a hacer sus labores, sus trabajos, no se escaparan por la incertidumbre de qué estaba pasando con las otras personas de su familia. Harry Oster pasó 13 meses en el campo de Terezín. Estuvo 13 meses cultivando joporros. Un día, a él y a su familia le llegó un comunicado que iban a ser de nuevo movilizados. No sabían a dónde, ni cuándo, ni cómo. Sabían que era pronto, pero no sabían cuál era su destino. Igual fueron montados en otro tren de ganados y movilizados. Esta vez terminaron en el campo de concentración de Auschwitz, en el que estoy ahora. Aquí paramos la historia. Arbeitsmachtfrei. Arbeitsmachtfrei significa el trabajo era libre. Esto es un claro elemento de manipulación por parte de los alemanes para hacerles pensar a las personas que entraban en el campo que si ellos trabajaban, hacían caso y acataban las órdenes, iban a ser liberados, cosa que obviamente no pasaba. Este es el barracón número 24. Es famoso porque los alemanes lo usaban para prostitución y para divertirse cuando terminaban las jornadas de trabajo. Me encuentro ahora en el barracón número 11. Aquí se realizaron las primeras prácticas de cámara de gas a prisioneros soviéticos. Estos eran los barracones donde se quedaban. Los alemanes en las cámaras usaban cristales de cianuro que al contacto con el aire se vuelve tóxico, creando este humo, este gas que es sumamente peligroso y puede matar personas en pocos minutos.
La gente suele pensar que los prisioneros en los campos iban descalzos, pues a su llegada a los mismos se les quitaban sus zapatos. Esto pasaba porque en Alemania a mediados de los 40 había una crisis del cuero, y como todos los zapatos eran de cuero, todos los zapatos eran requeridos. Sin embargo, en cambio, les daban unos zancos de madera, que les reducía mucho su movilidad, les hacía mucho daño porque se les clavaban las astillas y no los protegía del frío, pero les permitía realizar las labores del campo sin escaparse, pues porque la movilidad, como dije, era muy reducida. Aquí podemos ver cómo funcionaba la cámara de gas, la que se ubica ahorita en Birkenau, la que era la más grande. Primero llegaban y hacían acá, quitarle a las personas sus pertenencias, sus cosas y su ropa. Se desnudaban y luego pasaban acá, a la cámara de gas, donde los asesinaban y luego los mandaban al crematorio. Quiero que vean que esto es un contenedor donde hay toneladas y toneladas de vasijas. Y estas eran pertenencias de judíos que se llevaban de sus casas. Ok, voy a intentar explicar lo que acabo de ver. Hay una sección donde está prohibido grabar, donde hay una tela inmensa de textil que está hecho de cabellos de personas asesinadas. Cuando se descubrió el campo, lo que pasó fue que encontraron toneladas y toneladas y toneladas de pelo humano que resulta que los alemanes usaban para hacer ropa para ellos, para confeccionar textiles. Cuando Harry Oser llega al campo es de los primeros en llegar. El campo apenas se estaba convirtiendo en un campo de exterminio. En palabras de él, tuvo suerte porque él con su familia fue destinado a una parte donde solamente mandaban a las familias y todos ellos fueron destinados a trabajo forzado. Incluso él consiguió un trabajo en lo que era pues la mensajería del campo, ¿no? Él y 96 niños más. Esto le traía ciertos beneficios, le dan un poco más de comida, un poco más de grasa, que en esos momentos pues obviamente a los judíos casi no se les permitía comer carne, a los prisioneros en general no se les permitía comer carne. Un día él ve a su papá trabajando en el campo y decide agarrar un poco del pan y la grasa que les acabo de comentar que le daban y se lo entrega a su papá, intentándole mandar el mensaje de que su papá no se tenía que preocupar por él. Imagínense una situación súper angustiante para los padres la que se vivía en esa época. Él le da a su padre este pan y esta grasa que le acabo de comentar, pues eso, con el mensaje de que el padre no se tenía que preocupar por él, que él podía sobrevivir, solo que se preocupara a su padre de sobrevivir él. Esta fue la última vez que él vio a su padre. Su padre murió poco después en una de las caminatas de la muerte. Fíjense, los alemanes le tomaban fotos a los prisioneros cuando llegaban, pero esto solo lo hicieron hasta 1943 porque luego les salía muy caro. Y si se fijan en la parte de abajo del nombre, aquí aparece la fecha en la que fue deportado y la fecha en la que murió. Como podrán haber notado en algunas fotos, los prisioneros en la parte del pecho de su uniforme llevan una insignia, esto para poder identificar qué tipo de prisioneros eran. El triángulo rojo mirando para abajo era para prisioneros políticos, la estrella de David para judíos, la S y la U para prisioneros soviéticos de guerra, el triángulo morado apuntando para abajo para testigos de Jehová y el triángulo rosado apuntando para abajo para homosexuales. Estos eran algunas de las insignias más populares del campo. Estos eran los crematorios, donde quemaban a la gente después de, bueno, ya saben. Cuando los alemanes iban perdiendo, lo que intentaron fue acelerar más el exterminio de personas e intentar eliminar todas pruebas posibles de que algo hubiera podido haber pasado, ¿no? No querían dejar ningún tipo de rastro y empezó entonces a destruir las cámaras de gas y los crematorios.
Por ejemplo, la cámara más grande que está en Birkenau, donde posiblemente iremos más tarde, fue destruida. Hay unos restos aquí que se conservan, pero lo que hicieron fue más que todo volarlos en pedazos para que no quedaran restos ni pruebas de lo que habían hecho. En Auschwitz, los prisioneros podían usar los baños solamente una vez al mes y tenían 20 segundos para el excusado y 20 segundos para el lavabo. Ahora nos dirigimos a Birkenau, un campo mucho más grande que Auschwitz, donde estuvo la cámara de gas más grande del Holocausto y donde se alojaron la mayoría de los prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. Su construcción tenía dos principales fines. Además de poder matar y albergar más personas, también se tenía como fin la construcción de una sede de la farmacéutica IG Farben, la actual Bayern. Esta se dedicaba a la fabricación del gas Ciclón B, utilizado en las cámaras de gas. Además, también se buscaba la producción de cauchos sintéticos y de carbón para el ejército alemán. El gas Ciclón B anteriormente se utilizaba como pesticida en la década de los 20. Aquí cabe destacar otra droga que explica el rápido avance alemán a inicios de la Segunda Guerra Mundial, el pervitin. El pervitin era una droga a base de anfetaminas que surgió a partir de las Olimpiadas de 1936, cuando se culpó a Jesse Owens, atleta afroamericano en atletismo, de haber ganado gracias al uso de benzedrina, un descongestionante nasal que tenía como base la anfetamina. Esto impulsó a altos cargos nazis a experimentar con el uso de estimulantes. Así, se le encargó el desarrollo de un estimulante a Temmler, laboratorio alemán que hoy forma parte de Ennova Group. Estos terminan desarrollando la metanfetamina como fármaco. Temmler lanza así el pervitin sin receta. Se vendió hasta en chocolates. Un sustitutivo del café que dotaba de mucha energía, pero que era altamente adictivo, y una cantidad alta de la droga te hacía volverte más agresivo, además de inhibir sentimientos como el dolor o la empatía. Esta droga fue la que se usó en campañas como la polaca o la francesa, donde Francia cayó en 2 meses por la invasión alemana, o la invasión de Bélgica, Luxemburgo y Holanda, que fueron invadidos todos en 3 días. Ahora nos encontramos en Birkenau. Por este campo pasaron 1.300.000 personas, de las cuales solamente 200.000 lograron sobrevivir. Fíjense, cada litera está cubierta por paja y una leve manta, y en cada una de las literas dormían 5 prisioneros por litera. Chéquense, no puedo pasar porque está prohibido ahora el paso, pero los judíos eran transportados en trenes como este, trenes de ganado, ¿ok? Por dentro eran vacíos, huecos, no tenían casi ventilación, metían hasta que quedara lleno, hacinados, o sea, era imposible, no se podía respirar ahí, muchas personas morían incluso en el trayecto de asfixia. Hoy en día hay muchos barracones originales que se mantienen intactos. Sin embargo, varios fueron desmantelados al terminar la Segunda Guerra Mundial por personas de poblados cercanos que usaban los materiales para poder construir sus casas. Lo que hacían los alemanes para disimular los gritos que se producían dentro de la cámara de gas era de poner coches y motos cerca de la cámara y prenderlos con el motor y como acelerarlos, ¿no? Para que el ruido mitigara el ruido de los gritos de las personas. Pero obviamente esto no funcionó y la gente se da cuenta de lo que estaba pasando allá adentro. La cámara de aquí de Birkenau, la más grande, está destruida, explotada. De hecho, la reventaron los nazis para que la gente cuando viniera para acá, los aliados cuando llegaran, no vieran lo que había pasado, ¿no? Como intentar eliminar las pruebas. La cámara es inmensa, la maqueta se las mostré en el campo de Auschwitz.
Fíjense, por aquí entran, se quitan la ropa. Luego tenían acá la cámara de gas que está destruida. Y al final, ese montecito que ven allí eran los crematorios. Todo esto lo explotaron. En este lugar donde los nazis exterminaron 1,5 millones de hombres, de mujeres y de niños, en su mayor parte judíos, de varias partes de Europa, sea para siempre para la humanidad un grito de desespero y una señal. Se estarán preguntando qué fue de Harry, qué pasó con él, qué pasó con la historia. Pues sobrevivió. Después de sobrevivir a este campo, fue sometido a 2 caminatas de la muerte. Luego, fue abandonado al final de la Segunda Guerra Mundial por los alemanes en el campo de Gunskirchen, donde estuvo días sin comer ni salir. Así, estuvieron los prisioneros durante días en sus barracones. Salió del campo y fue encontrado por los aliados en la carretera. Fue así trasladado a Praga, donde terminó sus estudios y al finalizarlos, emigró a Venezuela, donde se graduó en la universidad y ejerció como profesor en la Universidad Central por muchos años. Para terminar este video, quiero dejar su testimonio. Al llegar a Terezín me quitaron el nombre y me dieron un número. No me gustó. Sentí como si hubiera dejado de ser un hombre y me convertí en una cosa. Luego me llevaron a Mauthausen, donde me dieron otro número. Era una plaquita de metal en el brazo y tampoco me gustó. Me cortaba la piel. Al llegar a Auschwitz me dieron un nuevo número, 169086. Y esta vez lo tatuaron en el brazo. Me dolió mucho cuando lo pusieron y no se podía quitar. Esta vez me sentí como si fuera un animal, una vaca. Pero salí de Auschwitz y logré llegar a Venezuela, donde nuevamente me pusieron un número. Pero este número sí me gustó. Era mi cédula de identidad. Nuevamente pude usar mi nombre y nuevamente me pude sentir como un hombre.